Bien. Ya está grabando. Bienvenidos a todos. Esta es la tercera tutoría del primer cuatrimestre de comunicación oral y escrita. Esto lo recuerdo siempre para que quede grabado y también pues hay alguien en la sala que se ha equivocado. Para los que estáis en la sala os paso la hoja de firmas de asistencia y hoy lo que vamos a hacer es recuperar la tutoría que nos impartió el 18 de octubre. De tal manera que a continuación de esta haremos una pausa, haremos una nueva grabación y una nueva hoja de firmas y haremos la que correspondería al 8 de noviembre. Por las fiestas y por estas circunstancias mías, pues vamos con retraso. Y eso significa que se nos ha echado encima la PEC. Supongo que ya estaréis al tanto de que ya desde esta mañana, o más precisamente desde la madrugada, está a vuestra disposición la PEC, aunque aparecía un día antes como próximos cuestionarios. Es decir, se va cumpliendo lo que aparece en la guía. El calendario aproximado se indicaba en la guía, se publicará en la segunda semana de noviembre y estará disponible hasta la tercera. Así es como está. Lo veremos. ¿No funciona esto tampoco? Sí. Bien, eso era la PEC. Vamos a seguir el plan de trabajo. No ha habido ninguna novedad en el plan de trabajo. Para hoy teníais que haberos leído los documentos de actualización normativa del tema 2, corrección ortosintáctica y corrección léxica, que es dos de los documentos de los que yo voy a hablar ahora. Hablaré también de los libros. Y como os anunciaba como principal novedad, ya aparece la PEC. Este es el aspecto que tenéis cuando accedéis a la PEC. Aquí estamos en comunicación oral y escrita. Bueno, en comunicación oral y escrita, es que en casa no lo veo. Sí. Comunicación oral y escrita. Quiz va un poco lento, quizás es la conexión. Quiz es la herramienta cuestionarios. Vosotros tenéis un botón que aparece cuestionarios y lo que tenéis que hacer es entrar a quiz. Cuando entréis, quiz de concurso. En inglés, sí. Con Z, pero yo lo he pronunciado con Z de Valladolid. Sí, en inglés. Concurso, cuestionario, digamos, ¿no? Y ahí aparecen cuestionarios para responder. Tenéis finalizados, próximamente y activos. Aquí no se ve, pero bueno, si lo pongamos eso, aparece activos. Este está activo. Hasta hoy, a las 12:01 de la noche, estaba en próximamente. Y a partir de cuando entreguéis la quinta vez, lo tendréis en finalizados. ¿De acuerdo? Esta es la herramienta de cuestionarios. Por supuesto, os podéis copiar las preguntas, pasarlas a papel. Tenéis muchos días para trabajar con las preguntas, más de una semana. ¿Se puede contestar ahí con el ordenador? Se puede contestar aquí y se pueden cambiar las respuestas tantas veces como queráis. Lo único que está limitado son los envíos. Tenéis 5 intentos. Aquí tenéis el número de intentos. Intentos 5. ¿Esto qué quiere decir? Cuando continúas hacia el cuestionario, en este botón verde, accedes a las preguntas. Hay 3. No me voy a detener mucho en esto porque el próximo jueves tenemos una tutoría y el próximo jueves ya lo tenéis que saber, tenéis que haber accedido, pero hoy no vamos a hablar de la PEC. Pero bueno, la gente lo pregunta en el foro y entonces para que quede grabado. 5 intentos. Eso significa que al final de las 3 pestañas, hay 3 pestañas, 3 bloques de preguntas, tenéis siguiente bloque o entregar el examen. Si pulsáis entregar el examen, ya tenéis 4 intentos.
O sea, solamente podéis pulsar entregar el examen 5 veces. Pero las preguntas las podéis cambiar tantas veces como queráis. Lo que está limitado es las entregas, 5. Antes habíamos puesto 3, habíamos puesto 1. Cuando hay mucha gente que se equivoca y piensa que en lugar de pasar a la sección siguiente debía enviar y, bueno, ahora tenéis 5. Cuando pusimos 3 también había gente que agotaba las 3. Con 5 nadie ha protestado porque se haya equivocado 5 veces. Si notáis algo raro, preguntad a un compañero, a alguien que pueda ayudaros. Pero no le deis más de 5 veces a un botón sin saber lo que estáis haciendo. Vale. Y el fin de la prueba es... no lo puedo mover. El 19, sí lo puedo mover. El 19 de noviembre a las 23:55. ¿Qué día? 19 de noviembre, esto es un martes, a las 23:55:00. Hora peninsular y balear española. Si alguien está... Hay gente que puede seguirnos desde Lima, hay gente que nos sigue desde Santiago de Chile, hay gente que nos sigue desde Canarias. No es necesariamente acabarlo No, yo estoy ahora con una cosa cósmica y tú me das a una cosa doméstica. Lo podéis acabar cuando queráis, hasta las 23:55. En ese momento, si no habéis entregado nada, si no habéis hecho ninguna entrega, no vais a tener nada. En ese momento tenéis que haberle pulsado al botón entregar al menos una vez. ¿De acuerdo? Quiero decir, como os he metido miedo cuando no pulséis al botón de entregar, que no venga alguien y diga, es que no podía, y a las 23:56 me agarroté y no pude. Y ya no me dejaba. Sería mucha casualidad. En caso de que alguien plantee ese problema, yo le remitiré al minuto 8 de la tutoría para que se ría con todos nosotros. Y eso es, así es la vida académica. Hay veces que pides una beca y te la dan, hay veces que la pides y no te la dan, hay veces que salen las cosas bien. No hay que estresarse. Hay 9 días. Hasta el lunes no se puede acabar. Tú lo puedes acabar ya hoy. En este momento ya lo puedes acabar si quieres. Y le das a enviar. Te quedan 4 intentos, por si lo quieres repasar. Hay gente que preferirá entregarlo pronto para quitárselo de encima. Hay gente que cuando ya lo tenga claro dirá ya y me lo quito de encima. Y hay gente a la que le gusta apurar. Bueno, pues cada uno vive la vida con el riesgo que le da vidilla. Una pregunta a una compañera. Sí, solo se puede intentar 5. Enviar. Se puede enviar, si entendemos intento como enviar, pero tú las preguntas las puedes responder tantas veces como quieras. Tú puedes decir, voy a responder la pregunta 1, hoy voy a responder A. Al día siguiente respondes B y quitas A. No pasa nada. Eso no es un intento menos. ¿De acuerdo? No es uno de esos 5. Esos 5 simplemente es enviar. Si tú le das a enviar 5 veces sin haber respondido a ninguna pregunta, vas a obtener un 0. Porque ya no vas a poder responder nada. ¿De acuerdo? Para la gente que es muy ansiosa y que le gusta el riesgo, pero le puede la velocidad, para esa gente están establecidos 5 minutos. O sea, si tú le das enviar, los siguientes 5 minutos no te va a dejar volver a enviar. Porque hay gente que se engatilla y los envía los 5, sí. Que ha ocurrido, ¿eh? No estoy haciendo valoraciones de las actitudes de nadie ni nada. Exacto. Es una pregunta sobre el contenido. Tema 1 y tema 2. Tema 1 lo vimos el otro día y el tema 2 vamos a tratar de verlo hoy entero, aunque tenemos la tutoría del próximo jueves para profundizar. Advierto, claro, que no se pregunta al tutor cuál es la respuesta de la quinta pregunta de la primera sección. No, ese tipo de dudas no se... Bien, no voy a entrar en las preguntas por eso mismo, porque yo no os voy a dar pistas. Sí que seguimos con lo de Twitter. Elija la opción correcta, puede haber más de una. El francés es romance, el vasco es romance, el leonés es un dialecto, el latín dejó de usarse. Bien, el francés es romance, a ver, hay que entender que es lengua romance. Pues es correcto.
el Twitter obliga a hacer formulaciones muy cortas, entonces hay pocos matices. Pero así os vais acostumbrando al examen final, que son formulaciones muy cortas donde no caben matices. Ni Twitter, ni móvil, ni cosa. O el leonés es un dialecto. Leonés es un dialecto también sería correcto. Bueno, pues un catedrático de lengua y literatura del Instituto Jubilado, así se identifica en Twitter, ha comentado: serían correctas el francés es romance y el leonés es un dialecto. Es decir, bueno, como práctica ha puesto el tuit enseguida, a los pocos minutos ha quedado muy desvirtuado porque él ha contestado. Entonces, bueno, ha ganado el francés de romance 65, el leonés un dialecto 35. Lo importante aquí es que nadie piensa que el vasco sea un romance y que el latín dejara de usarse. El latín se sigue utilizando en la iglesia, se sigue utilizando por los doctores. Bien. Todavía quedan unos minutos de la encuesta, no sé si se habrá variado. La cuestión es que yo le respondí a mi vez al catedrático jubilado de lengua y literatura por Twitter y le pregunté que, porque él condicionaba a que el leonés es un dialecto, es correcto, sí y solo sí, es un dialecto del latín. Y yo dije, ¿y si es un dialecto del español? Y él ha respondido, entonces no. Sí, tenía razón. Lo que pasa es que se le puede llamar leonés a la variedad del español hablado en la provincia de León. Sería leonés. Y esa variedad del español hablado en la provincia de León sí sería un dialecto del español. No el leonés en el que se escribió la noticia de quesos en el siglo X, que no era un dialecto del español porque en el siglo X no había. En ningún caso el leonés sería un dialecto del castellano. Pero sí, en Castilla y León se hablarían dos variedades de español, fundamentalmente la variedad castellana en el oriente y la variedad leonesa en el occidente, que es más parecida al gallego-portugués que el castellano. En algunos usos, en algunas palabras, el trancar, contrarrar y sentir con el significado de oír. Anoche se sintieron los perros del vecino. Esos son rasgos del leonés que perduran en la variedad hablada en las provincias de León, Zamora y Salamanca, también en Cantabria, en el norte de Palencia. Hay isoglosas, pero esta clase no es de dialectología y no nos vamos a meter en eso. Pero según el manual, efectivamente, la respuesta es esa, ¿no? Sí y solo sí lo consideramos desde el punto de vista de los dialectos del latín, los dialectos surgidos en la península por evolución del latín, evolución histórica, el leonés histórico. Ciertos rasgos de ese leonés histórico perviven en ciertas variedades también en Extremadura y en Andalucía. Los ejercicios, no sé si los habéis hecho, no sé si tenéis alguna duda, ya sabéis que tenéis las soluciones al final. Creo que en este caso no hay ninguna rata, pero tenéis alguna duda. Bien, damos por terminado el tema 1, aunque el tema 1 no lo vimos completo aquí. Os recuerdo, esto no es una clase, esto es una tutoría. Entonces yo voy saltando. El anuario del Instituto de Cervantes no lo vimos en clase. Vimos los mensajes del equipo docente en detalle, pero o sea, yo lo que os enseño es a dónde tenéis que ir vosotros y vosotros tenéis que ir ahí y leerlo todo. Y en caso de que haya un error o una contradicción entre lo que yo digo y lo que aparece en el material de estudio, la razón está del lado del material de estudio. Lo digo porque hoy 3 horas seguidas de clase, en los últimos 20 minutos pueden ser... Este fin de semana he procurado no ver películas, no ver la televisión para no tener ninguna interferencia, pero me he leído una biografía de Fernando VII, o sea que no sé. Bien, actualización normativa, léxica y morfosintáctica son los documentos que teníais que leeros para hoy. Ahí veo gente que es su primer día hoy, pero ya sabéis que están las grabaciones de los días anteriores. Entonces, si habéis visto las grabaciones, pues entendéis. De todas maneras, si a alguien no le ha dado tiempo, no se lo ha leído, os lo podéis leer y la semana que viene, si tenéis alguna duda, me preguntáis. Y además lo tenéis que tener en cuenta para responder a las preguntas de la prueba de evaluación continua. Así que, si alguien no lo ha leído, pues la verdad es que los astros se conjugan para que en esta luna que nace hoy le dediquéis un ratito a estos dos documentos. Aparte de el libro,
¿Sí? Porque en este tema 2 tenemos que estudiar los dos libros. No solamente uno, como en el tema 1, y no tenemos que leer el capítulo 2 del libro Introducción a la Lengua Española. Eso pasa todos los años, ha pasado, lo repito. Las características de la lengua hablada y de la lengua escrita las estudiamos por el libro Introducción a la Lengua Española. ¿Qué se considera hablar bien? Lo estudiamos por el libro coordinado por Antonio Briz del Instituto Cervantes y también por Introducción a la Lengua Española. En 3, corrección morfosintáctica, hacemos algo muy curioso que justifica pues, que es mejor tener el libro entero, porque vamos a estudiar los cuadros sombreados. Nosotros aquí vamos a ver cuadros sombreados. Algunos nos los vamos a saltar. Algunos ya me los he saltado yo. Los cuadros sombreados no son todos los que vamos a ver aquí. Repasar, puede haber errores. Perdón, las 2 primeras preguntas, ¿dónde vienen? ¿En el libro amarillo o en el rojo? En el 1 amarillo, 2 rojo y amarillo, 3 amarillo, un cuadro gris. Es amarillo cubierta, pero gris es lo que tenemos que estudiar. 4 amarillo y rojo. Vamos. Si nuestro futuro es dedicarnos a las letras, a los libros hay que llamarlos por su nombre. Y hay que quererlos como, iba a decir, como los legionarios a las novias, pero a lo mejor se me enfada alguien por el género. Como los legionarios a las novias, a los novios. Con pasión y a pecho descubierto. El rojo, el amarillo. Vamos a intentar ser un poco precisos. Bien. Era para abreviar. Sí, no, claro. Sí. Veremos las abreviaturas, siglas y acrónimos en el tema 4 para abreviar. Vamos entonces luego veremos las páginas. En la segunda parte repasaremos todo. Ya sabéis, ya veis que mi sistema es al empezar cada tutoría. Entonces luego vamos a hacer un descanso, vamos a parar y vamos a empezar y os recordaré las páginas. Bien. Características de la lengua hablada. Una compañera ha hecho una pregunta en el foro de consultas del tema 2, muy inteligente. Veía fallos, veía lagunas en la caracterización de la lengua hablada que aparece en el libro. El libro, ya sabéis, que se redactó en 2000, se publicó en 2001, y lo que echaba en falta la compañera era todo lo relacionado con las aplicaciones de mensajería instantánea que utilizan la lengua escrita, pero con características de la lengua oral. Bien, esto me sirve para introducir lo que es, ¿para qué sirve el libro? Porque lo que preguntaba la compañera es, ¿lo del libro es una introducción general al resto del tema? Lo de la lengua hablada y lengua escrita, el decálogo del hablar bien, ¿no? Estas cosas. Bueno, es el punto 1, con lo cual, efectivamente, es una introducción general al tema 1. El tema 1 no se trata de estudiar la corrección morfosintáctica y la corrección léxica por extenso, porque eso se estudia en comunicación oral y escrita en lengua española 2. Se trata más bien de tener claro qué es corrección lingüística frente a otros tipos de corrección. Yo puedo hacer, y se ha motejado un mensaje mío en el foro de hostil. Una compañera ha dicho que le parecía un mensaje hostil. Bueno, y lo argumentaba, porque faltaba un estimada y el mensaje empezaba con su nombre 2 puntos, su nombre de pila 2 puntos, y no acababa con un saludo cordial, acababa punto y final. Bien. El mensaje es que la compañera, claro, los mensajes forman parte de un hilo, eso es una conversación. Entonces, la cordialidad del saludo es, ¿me quiere usted decir algo más? Cuando se elimina la cordialidad del saludo es, esta conversación se ha terminado aquí. No es este hilo el lugar para hablar de esto. La compañera me había corregido a mí ¿Eres tú? No. Ah, bueno, no sé si es alguien, si está presente. El tema de la conversación, ese es el problema, era una salida del tema, entonces, bueno, se responde, pero no se sigue por ahí. Un compañero tenía problemas para descargarse las diapositivas. En realidad eso es un problema de las tutorías, pero bueno, aparecía en el foro de consultas generales o algo así. Y yo le decía al compañero, debe de ser un problema tuyo personal, porque el resto de los compañeros no reportan este problema
quizás sea tu ordenador personal. Lo actualizas, ¿no? Estas cosas, y entonces ya te funciona. Y la compañera decía que creía que yo había cometido un caso de queísmo porque había utilizado deber de con valor de obligación. Yo había utilizado deber de con valor de probabilidad, debe de ser un problema tuyo, porque yo no sé a ciencia abierta cuál es el problema del compañero. Yo lanzo una hipótesis basada en que el resto de los compañeros no lo reportan, luego debe de ser tuyo. Como busca a alguien más que lo tenga y pregunta cómo ha funcionado, es una manera de... Y, por lo tanto, deber de estaba bien utilizado, además luego iba seguido con una apuesta de quizás... O sea, toda la frase era hipotética, yo no le podía dar la solución al problema al compañero, simplemente le animaba, digamos, a que siguiese buscando, por otro lado. Y además lo calificaba de queísmo. Entonces, yo alabé la capacidad, la atención, ¿no? La capacidad crítica de la compañera, y bueno, y ahora alabo también la valentía de que pusiese el mensaje, pero le dije que le faltaba un poco de análisis, que fallaba en el análisis. Porque de queísmo era otra cosa y el fallo que ella creía ver no existía. Entonces se lo argumentaba y acababa pues, con algo así vulgar. Yo no me acuerdo cómo era. Lo leéis, que es muy divertido. Y ella percibía hostilidad en el hecho de que yo no me hubiera despedido. Es cierto que no había un saludo cordial, pero aparecía una expresión vulgar, coloquial, y luego escrita en formal, ¿no? Y la intención del mensaje era que la conversación acabara ahí. Bueno, pues ella continuó y dijo que le parecía hostil. Bueno, pues yo respondo, ya con un encabezamiento y con un pie, y le explico que no es hostil, ¿no? Se confunde a veces la corrección lingüística con otro tipo de corrección social, que tiene que ver con lo políticamente correcto, que tiene que ver con... Y las cuestiones esas ideológicas afectan mucho a la manera en la que nos expresamos, pero también la manera en la que percibimos lo que leemos y lo que nos escriben, ¿no? Cuando puede haber diferencias de tono, cuando alguien puede querer que la conversación termine ahí. Es decir, eso es legítimo, eso no es políticamente incorrecto, eso es, vamos, derecho humano de Benjamin Franklin. Entonces, no hay ahí que sentir hostilidad. Claro, estamos en un foro, estamos en un hilo, hay que ver el contexto. Bien, la corrección lingüística también depende, como la corrección conversacional, de el contexto, quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el tema, qué canal se utiliza. Y ahí las diferencias entre la lengua hablada y la lengua escrita son una muy buena introducción para ver qué llamamos hablar bien y qué llamamos escribir bien, y no son la misma cosa, ¿no? La lengua hablada se transmite mediante la articulación de sonidos. Luego podemos hablar con las manos atadas, pero no podemos hablar con la boca tapada. Es instantánea y suele manifestar mayor carga emotiva. Evidentemente, cuestiones como la hostilidad hay que ser muy fino para percibirlo en un escrito de un foro, pero bueno, sí se puede percibir porque hay ciertos rasgos de oralidad. Sin embargo, en la lengua hablada, la emotividad, la hostilidad se percibe casi sin emitir palabra, ¿no? Eso se refiere a la carga emotiva. Puede presentar rasgos de descuido en la construcción de las oraciones y en la pronunciación, así como cierta pobreza léxica, repeticiones, utilizar siempre la misma palabra, muletillas. Ese tipo de expresiones lingüísticas son propias de la lengua oral. ¿Se pueden escribir? Claro, también se puede escribir la lengua oral cuando la escribimos entre comillas, por supuesto. No es que esto no se pueda escribir, se puede escribir, pero es característico, es más frecuente, es consustancial a la lengua oral. Se expresa de forma inmediata. Digamos que el hablante no percibe una distancia temporal entre el pensamiento y la escritura, perdón, y el habla, que sí se percibe cuando se escribe. O sea, cuando se escribe, esa inmediatez no se da. Pero es que además, si pensamos en la conversación, la inmediatez la tenemos nosotros también aquí.
prácticamente en el mismo segundo, eso seguro que Nuria lo puede decir mejor, prácticamente en el mismo segundo me estáis escuchando cuando yo estoy emitiendo el sonido, ¿no? Por la velocidad del sonido es casi instantáneo en este ambiente. Claro, también hay grabaciones. Y yo le decía a la compañera del foro, le ponía un ejemplo de Ortega y Gasset. Podemos escuchar cómo hablaba Ortega y Gasset en 1934 y muchos más porque los grabaron, ¿no? Y bueno, es un español curioso, se ve que es yeísta, no distinguía ayer de ayer. Bueno, es curioso porque hay alguna S que se le va por ahí, ¿no? Claro, la S nunca se ha perdido de aquel lado de la Castellana, en barrio Salamanca, pero de Chamberí sí la perdía, y Ortega era muy chamberí, aunque nació del otro lado. Bien, ahí no hay inmediatez, aunque sí que nosotros percibimos ese sonido en el momento en el que se emite, aunque ese sonido está grabado desde hace 80 años. Presenta repeticiones y abundancia de detalles, lo cual se relaciona con la escritura, y refleja el grado de cultura de la persona y su buena o mala educación. Esto no sería una característica de la lengua hablada, es una característica también de la lengua escrita. Lo que pasa es que la educación es diferente, de tal manera que esto es una característica de la lengua oral porque las lenguas solo son orales. Es decir, hay lenguas, las lenguas ágrafas, las lenguas que no tienen escritura, que son lenguas con toda su estructura y con todo su vocabulario y que no tienen escritura. Pero no podemos decir que la gente que habla esas lenguas no tengan cultura. ¿Cómo podemos saber el grado de cultura del individuo? Pues, entre otras cosas, por cómo usa la lengua oral, porque habla una lengua que no tiene escritura. Pero las lenguas que tienen escritura y las lenguas que tienen escritura desde hace siglos y las lenguas que además utilizan un alfabeto de milenios, como la lengua española, pues hay otra cultura que es la cultura que tiene que ver con la escritura. No todos los hablantes de español saben escribir. Un hablante de español no tiene por qué saber escribir. Bien. Cada país tiene su nivel de alfabetismo y los que saben escribir tienen una cultura específica de lo escrito. ¿Qué es lo que hace que podamos percibir, por ejemplo, en los mensajes de WhatsApp, que hay rasgos de oralidad? Porque tenemos la cultura de lo escrito y sabemos identificar los rasgos de oralidad. Bien. Mejor lengua hablada, mejor expresión verbal que oral, porque oral pues, tiene otras connotaciones. Lengua escrita. La lengua escrita, sin embargo, se presenta por medio de signos gráficos. El alfabeto, el nuestro, el alfato, el que sea. Hoy me decía el decano que el rifeño tiene un alfabeto especial. Es fruto no de emociones instantáneas, sino elaboradas tras un proceso de razonamiento. No es inmediata. Desde que pensamos aquello que vamos a escribir, existen experimentos de escritura automática y la poesía puede ser muy expresiva, pero la escritura, además, suele tener un proceso de reelaboración. O sea, lo recomendable es que eso se corrija y se pula. Se distingue por ser cuidada y pulcra, precisamente como consecuencia de esa atención que se le presta. Exige una rigurosa aplicación de normas ortográficas y sintácticas, que es el objetivo de esa atención que se le presta. Ajustar a evitar repeticiones, evitar redundancias, evitar fallos de concordancia. De hecho, nosotros en el equipo docente también nos corregimos los mensajes de los foros. Si alguien pone un le y tiene que ser un les, pues lo que pasa es que nosotros tenemos una entrada falsa por detrás y nos lo corregimos en Facebook. Pero bueno, nos lo pasamos bien también por las portezuelas esas que comunican los hijos. Permanece en el tiempo de forma material. Ya hemos visto que la lengua hablada desde finales del siglo XIX, desde el fonógrafo también. Pero históricamente, digamos, esto era propio de la lengua escrita. Está regida por el principio de economía. Esto también tiene algo que ver con la historia, lo carísimo que era el papel, la poca gente que sabía escribir y ahora mismo como escribimos en pantallas, pero si os fijáis, la diferencia entre la escritura de los SMS y la escritura de WhatsApp tiene que ver con el principio de economía, que en los SMS estaba marcado porque valían, el número de caracteres tenía un precio, mientras que WhatsApp, ¿no? En la lengua hablada también tendemos a hacer una comunicación económica, ¿no? También ese principio de economía
Depende. Si tenemos que decir muchas cosas en poco tiempo, sí. Por ejemplo, yo cuando doy una clase. Pero si tienes que hablar mucho rato y no tienes nada que decir, entonces en la lengua oral, 4 de la mañana, 4 de la tarde, Parada de San Jerónimo, cualquier discoteca de esta radio. Hay situaciones en las que la lengua oral no se caracteriza por la economía, la verbosidad, la ebriedad del decir. La lengua escrita es raro. Si encontramos eso en lengua escrita, estamos imitando a Max Estrella. Por ejemplo, en WhatsApp a veces si tienes que contar algo muy largo, en lugar de escribirlo, prefieres contar un audio. Un audio, exacto. Eso que se lo decía, se lo recordaba yo también a la compañera del foro. Decía, es cierto que el WhatsApp es lengua escrita, pero WhatsApp te permite utilizar lengua oral. No es igual porque el receptor no está presente, porque el canal hay una grabación. Eso se puede reproducir, o sea, eso es lengua oral, pero tiene la permanencia de la lengua escrita. Es una lengua oral que tiene características de lengua escrita de la misma manera que la lengua escrita en WhatsApp tiene características de la lengua oral. También depende de a quién escribes en WhatsApp. No escribimos igual a mamá que a papá. Y a los dos escribimos igual, pero no hay. Tiene el fin de transmitir y conservar la cultura de una comunidad. Aquellas lenguas que tienen escritura, la escritura es donde está la historia de la cultura y la cultura misma de la comunidad, digamos, ¿no? La literatura. Los que vais a estudiar los grados, pues estudiaréis literatura. Y el discurso oral y el discurso escrito presentan algunas diferencias, como acabamos de ver. En bloque, esta es una reducción didáctica, ¿de acuerdo? Ya veis que vosotros mismos encontráis. Bien, leed el mensaje del foro, que ahí está. Características de la lengua hablada, propiamente lingüísticas. El uso de muletillas, ¿vale? Tío, sí, ¿vale? Ahí no hay economía, las muletillas no hay economía, porque vale expresiones populares que no se consideran aceptables en la escritura. Tanto en maneras de expresarse, yo a lo mejor pronuncio amado, pero escribo una D que no pronuncio. ¿Sí? Pues ese tipo de corrección en la expresión, pero también determinado nivel léxico, ¿no? A lo mejor yo no hablo de no es muy buen ejemplo, pero a lo mejor le llamo almorranas a las almorranas, pero escribo hemorroides. Si soy un médico, pues posiblemente hablo con el paciente y con un paciente utilizo almorrana, con otro hemorroide, pero en el informe aparece hemorroide, no aparece almorrana. Entonces almorrana sería oral. Normalmente cuando tenemos arabismo y latino, en el siglo XVIII se puso de moda pasarse a lo latino, a lo francés y dejar el árabe. Entonces, pues, le llamamos espeo a la leucema y mercurio a la azogue, pero hay sitios, hay pueblos en los que al mercurio se le sigue llamando azogue, o a los espejos incluso se les llama azogue porque se hacían con ese azogue está en la lengua oral, pero también se puede encontrar escrito en la literatura, porque como un arcaísmo. Bien. La lengua escrita, sin embargo, bueno, discordancia, realizaciones fonéticas descuidadas, expresión de la primera persona mediante la segunda o mediante la tercera. Vale, tío, tú vas y le dices que tal. Ese tipo de sintaxis deslavazada. La lengua escrita requiere un mayor grado de formalidad y de sistematización. No solo lo requiere porque sí, lo requiere porque lo permite. Entonces, es otra manera de expresarse. La lengua escrita tenemos signos de puntuación, en la lengua escrita tenemos recursos que son propios de la escritura y que en realidad no tienen correlato en la lengua oral. O sea, no es que la coma sea una pausa cortita y el punto y coma una pausa cortita un poco más y el punto una pausa más y el punto final ya es la pausa que es como la muerte. No. Eso se contaba pues a Fernando VII, pero no es así. Tiene sus propias reglas que se estudian en la ortografía, ¿no? Y existen también los acentos. En la lengua oral también existe el acento, pero en la lengua escrita no se coloca el acento siempre que la palabra lleva acento. Hay veces que sí, hay veces que no, hay unas reglas. Por eso digo que hay una cultura, digamos, específica de la gente que escribe. Y los que estudiáis grado en lengua española y literatura o grado en estudios ingleses, aquí en España, para dedicaros a trabajar en un contexto de habla española, pues pasáis a formar parte desde hace un mes
de ese extraño colectivo que no trabaja ni en festivos ni en domingos. No, de ese extraño pequeño colectivo que se caracteriza por tener en cuenta todas estas cosas. También en los foros, y también en los correos electrónicos. Bien, lengua hablada y lengua escrita. Os he hecho así un resumen de lo que hemos visto. No nos detenemos más. ¿Qué es hablar bien? 2. Luego veremos los libros de los que se saca todo esto, en este caso Introducción, página 82. Hablar bien es expresar con eficacia aquello que nos hemos propuesto transmitir, del modo que el mensaje resulte adecuado, teniendo en cuenta quién es el interlocutor, en qué situación comunicativa nos hallamos. Hablar bien tiene que ver con la adecuación más que con la corrección. Hablar con corrección es hablar correctamente. Correctamente de acuerdo con unas recomendaciones que en la lengua española las hace la Asociación de Academias de la Lengua Española. De manera consensuada, es un organismo que existe, que hace sus recomendaciones. Eso tiene que ver con la corrección. Y a veces las academias dicen, este uso es incorrecto. Por esto. En la gramática, en la ortografía, en la fonética. Eso es la incorrección. Pero se puede hablar con incorrección y hablar bien. Si el objetivo que perseguimos, teniendo en cuenta quién es nuestro interlocutor y en qué situación comunicativa nos encontramos, requiere de la incorrección. Hay veces que hay que hablar de manera popular. No, ya os digo, Gael García Bernal haciendo de chileno en la película de Neruda. Entonces ya la manera de hablar se trastoca totalmente, porque su objetivo no es la corrección académica. El objetivo de García Bernal es pasar por chileno, por policía chileno, en una película histórica que se desarrolla en Chile. La situación comunicativa, quién es el receptor, todo eso hace que sea más o menos adecuada la actuación, en ese caso del actor. Sí, una compañera. Por ejemplo, si alguien extranjero que no conoce muy bien el idioma te pregunta que si me dejas la bolígrafo, por Sí. ejemplo, que está mal dicho, pero el mensaje se ha expresado bien, eso sería hablar bien, sería adecuado. ¿Ha conseguido expresar con eficacia lo que él cree que tiene que transmitir? Sí, sería adecuado. ¿Sería correcto? No, no sería correcto. En esa situación depende de la situación comunicativa. Si es un amiguete que has conocido en un bar, pues bueno, si estás en una clase y tú eres profesora de español, lengua extranjera, pues estás obligada a corregirlo. Incluso estás obligada a hacer ejercicios y juegos para que ellos se equivoquen y así obligarte a ti a corregirle para que luego cuando cobres tu sueldo pues te sientas. Bien, otra pregunta. Es que educadamente ya es otro concepto. Digo, adecuadamente. Adecuadamente, claro. Claro, tía, yo si voy por ahí y me quiero hacer pasar así por peligroso, pues tengo que poner, y ahora estoy hablando correctamente, simplemente he cambiado el tono. Si un actor tiene que interpretar a un personaje, pues tiene que cambiar. Si yo me quiero hacer pasar por argentino, eso en los años 90 en Madrid te aseguraba unas noches maravillosas, pues puedo venir de Salamanca con un amigo mío de dialectología y decir, vamos a pasarnos por argentinos a ver si nos descubren o no nos descubren. Ahora ya hay más cultura, pero en los 90 no te descubrían. Y puede haber situaciones comunicativas que no te voy a describir porque son del siglo pasado, en las que eso te permita expresar de manera más sincera, con más eficacia, lo que tú quieres decir. Cuando a lo mejor mi dialecto montañés pues no me permite andar con la misma prestancia y elegancia en los salones en los que está en ese momento. Bueno, ¿más dudas? Bien. Sí. Si tú utilizas, por ejemplo, inerme en lugar de inerte, o Sí. al revés, Sí. ¿qué estás hablando? ¿Eso es adecuado o es incorrecto? Eso, ahí, tú no estás expresando con eficacia lo que te has propuesto transmitir. No, no Si es tú quieres, ni adecuado ni propio, porque en el léxico hablamos de propiedad léxica. No es porque tú quieres decir sin armas y lo que estás diciendo es inmovilizado, sin movimiento. Entonces, si tú quieres decir sin armas y dices inerme, bien. Si tú quieres decir sin armas y dices inerte, no estás expresando con eficacia lo que te has propuesto transmitir. No es adecuado porque el interlocutor a lo mejor sí te entiende,
Seguramente los... Claro, si yo con mi grupo de amigos, si con mi grupo de amigos de toda la vida hemos dicho inerte en lugar de inerme, o hemos dicho inerte para las dos cosas, que puede ser, porque puede haber hablantes, comunidades pequeñas, para los cuales inerte significa las dos cosas y desconozcan inerme. Pero nosotros cuando estudiamos la lengua española estudiamos todo el diccionario completo. Podrían ser como geosinónimos. O sea, hay muchas maneras de decir cuál es el problema que hay detrás de eso. Pero que hay, si tú quieres decir X y utilizas un significante que se parece al que significa X, pero es Y, estás fallando. Es cierto que la lengua oral... Bien. Conceptos importantes. Discurso, estilo, registro. Porque no todos hablamos igual, aunque todos hablemos la misma lengua. Y aunque por encima haya una entidad que es lengua española, que ninguno de nosotros hablamos en totalidad, porque no podemos. O a la cazadora le llamamos... No, o al jersey le llamamos jersey, o le llamamos chompa. O a la palta le llamamos aguacate. O sea, no son sinónimos, en realidad no le llamamos unas veces chompa y otras veces Sí, jersey. perdón. Perdón. Yo soy argentina Sí. y hace pocos años que vivo aquí. Y sí que tuve que adaptar cosas del lenguaje, las tuve que adecuar porque me di cuenta que sobre todo en el barrio no me entendían. Si yo me iba al centro, como están más acostumbrados a tratar con Sí. extranjeros de todo tipo, comprendían a lo mejor lo que quería comprar. Pero en el barrio no me entendían muchas cosas. Entonces empecé a adecuar mi lenguaje. Por eso lo digo, a acomodar palabras, no acomodar, a utilizar las mismas palabras para que me entiendan lo que estoy diciendo. Sí. Y dejé de llamar palta a la palta y la llamo aguacate. Y chompa a la chompa. Y... Claro. Vale, pues eso es lo que yo trataba de explicar, nos lo ha explicado una compañera, espero que en casa se haya escuchado, porque ella hace referencia, resumo mucho, a que en el barrio y en el centro de la ciudad, eso tiene que ver con el registro, porque cuando estamos también con el estilo, cuando estamos en el barrio, incluso nos vestimos diferente y tenemos una actitud diferente, eso es nuestro estilo deportivo, estilo Puerta del Sol, ¿no? Bien, eso también es lingüístico en el barrio, y ya si vamos a casa, cada uno en nuestra casa, con nuestra familia, pues tenemos expresiones que son del abuelo Pepe y esas solo las entendemos nosotros, ¿de acuerdo? Y cuando vamos a las bodas familiares, pues los primos y también conocen las primeras. El estilo familiar, luego está el estilo vulgar, el que utiliza la gente por la calle en la que vive, y luego está un estilo un poco más cuidado, que es el que se utiliza en la escritura. Eso tiene que ver también con el registro, porque depende de las condiciones socioculturales. La diferencia entre un barrio de periferia y un barrio central, al que hacía referencia la compañera, tiene que ver con lo sociocultural. ¿Qué ocurre? Que la lengua vulgar, la lengua, digamos, de la periferia, la lengua de la mayoría de la gente, tiende a variar mucho con respecto al estándar y a innovar. Y en Madrid a los calzoncillos se le llama gallumbos desde el siglo XVI. Necesito saber por qué. Cuando se usan para lo mismo, da igual, pero tú no vas a una tienda a comprar gallumbos. En la tienda el cartel pone calzoncillos. Hay una distinción, quiero decir que el estándar no es el de Madrid, el estándar no está en ningún lado, el estándar está igual en Buenos Aires que en Bogotá. Bien, digamos, el estándar es determinados estilos, un registro estándar, ¿no? Y luego está el discurso. El discurso incluye el tema, el discurso incluye con quién estamos hablando, el discurso puede ser un discurso que requiera mayor formalidad, menor formalidad, el conjunto de lo dicho. Cuando nosotros hablamos de, ¿te acuerdas de lo que decía el abuelo Pepe? Estamos haciendo referencia a hechos de discurso. Estilos hay estilo poético, estilo culto, estilo formal, estilo familiar, estilo coloquial, estilo vulgar. En el barrio pues, estaríamos con el coloquial, a lo mejor con el vulgar también, si es sábado por la noche, ¿no? En casa estaríamos con el familiar. Pero luego en el centro ya estaríamos con el formal. Si vamos a una entrevista de trabajo, depende de lo que sea el trabajo, podríamos llegar al culto. Ya el estilo poético, pues bueno, también, ¿no? Y luego ya lo malsonante y lo soez, pues que nos lo permitimos solo en momentos de, pues en la boda, la que hacía yo con el Pepe. ¿Te acuerdas del abuelo Pepe? Ah, eso puede ser solo. Bien.
¿Qué fenómenos hay de variación? Porque yo digo que la lengua cambia mucho de usuario a usuario, de comunidad a comunidad, de barrio a barrio. Uno de los más evidentes mecanismos de cambio son el disfemismo y el eufemismo. Hay ciertas realidades que ciertos colectivos deciden no nombrar y entonces utilizan metáforas para nombrar esas realidades. Y eso hace que esas realidades cambien de nombre casi de generación en generación, ¿vale? O que tengan muchos nombres. El sexo, lo escatológico, la muerte, ¿no? La parva, darle filete, darle fileta, irse para el otro barrio, guiñarla. Todo eso son disfemismos o eufemismos. Pasar. Claro, eso tiene que ver con el tabú, que es un fenómeno social de la comunidad. Los hebreos, pero el otro día hacía una referencia a los hebreos no mencionan el nombre de Dios, ¿no? Pues tienen muchos nombres para nombrar a Dios, para no mencionar el nombre de Dios. De eso va un libro de Fray Luis de León, de todos los nombres que tiene Dios en hebreo, con un proceso de nombrar Dios es un tabú, hay un tabú lingüístico y eso genera eufemismos en el caso de Dios porque es bueno, o en el caso de morir pues hay eufemismos y disfemismos. Bien. Una misma palabra puede significar muchas cosas, una misma cosa puede tener muchos nombres y por eso la compañera decía que ella había tenido que adecuarse, más precisamente acomodarse, ¿no? Porque el que se traslada a otra comunidad se habla de acomodación lingüística. Bien, pues si yo estoy en Lima, a partir del tercer día digo tomar un carro y no coger un taxi, ¿no? Te acomodas. Del tiempo, si no es lo mismo en verano que en invierno. No, porque yo he estado viviendo en Ecuador y no, o sea, me acostumbré a la formalización de las palabras. Claro. Luego, al llegar a España, como que ya he estado mucho tiempo y se me ha vuelto el acento español. Claro, pues eso es acomodación. Es al lugar al que vas. No es exactamente adecuación. Adecuación tiene que ver con la situación comunicativa. La adecuación tiene que ver con un hablante que se traslada y que percibe cambios en su manera de hablar, que los percibe él solo, porque no está simultáneamente en los dos lados. O sea, yo no estoy simultáneamente en Lima y en Lima. Sí, eso sería acomodación. Es que la compañera lo llamó adecuación y adecuación tiene que ver con el contexto comunicativo. Es verdad que al trasladar a un hablante cambia el contexto comunicativo, pero hay otros... Con lo que describía ella de ir de la periferia al centro, ya hay un cambio de situación y hay una acomodación. Porque tú no imitas a la gente del centro. Bueno, cada uno hace lo que quiere, porque todo tiene mucho que ver con la imitación y con la identidad. Uno quiere integrarse. Se trata de imitar, y justamente para integrarse. Pero para integrarse tiene que ver con la identidad e imitación, pero la adquisición del lenguaje es imitación. Claro. O sea, que eso... Digamos que la lengua haya mucho de imitación es previsible y normal. Bien, hay que elegir, por lo tanto, el estilo adecuado al tiempo, al lugar, y esto implica un conocimiento complejo de cómo decir qué, a quién, cuándo y dónde. Esto no es un conocimiento solamente lingüístico, y hablamos de que competencia lingüística, nosotros tenemos competencia lingüística en español porque hablamos español de manera espontánea, correcta o adecuada, eso, de manera espontánea, pero para hablar bien tenemos que tener competencia comunicativa y tenemos que tener también una cierta competencia cultural. La competencia comunicativa incluye todo lo que tiene que ver con turnos de palabra, con formas de tratamiento, pero también hay una competencia cultural porque las formas de tratamiento no son iguales en el campo y en la ciudad, en América y en España, en el sur de Andalucía o en el norte de Andalucía. O sea, no es todo conocimiento, aunque las formas de tratamiento tienen una consecuencia lingüística. No es lo mismo usted que vos, no se usa usted para los niños en España, pero sí se utiliza usted para los niños en América. Eso sería cultural, aunque es lingüístico, pero sería una competencia cultural. Las compañeras que relataban que se habían trasladado de Argentina a España, de Ecuador a España, pues hay adaptación cultural también. Hay ciertas competencias culturales, ¿no? Si los españoles hablan más rápido o menos rápido,
si no te dan tiempo a responder, o si te dan tiempo a responder. Cuando habléis con alguien de América, si está mucho rato sin hablar, pensad que es que hay que hacer pausas. Que no se puede hablar así. Las conversaciones de ascensor. Eso no es lingüístico. Antes hablaba alguien de educación, pero se había equivocado por adecuación. Pero se le podría llamar educación al conjunto de todas esas competencias que te permiten ser o mostrarte como educado. Entonces, el registro tiene que ver con las estrategias de cortesía. Todos nosotros usamos una manera familiar y una manera formal de dirigirnos a las segundas personas. Tú o usted, que tiene consecuencias en el verbo y tal. Eso depende de la circunstancia. Utilizamos distintos registros. Cuando hablamos a alguien de usted, utilizamos un registro formal. Cuando hablamos a alguien de tú, utilizamos un registro coloquial. ¿De acuerdo? Lo mismo con el vos en Argentina. Y ya digo que esto es regional y tiene que ver mucho con el lugar. También cuando nos referimos a la tercera persona, utilizamos un prefijo átono que le añadimos al nombre cuando lo mencionamos. Entonces no es lo mismo don Pedro que el Pedrito. Don Pedro, registro formal, el Pedrito, pues es familiar, ¿no? Familiar, coloquial, o menos culto. No es que hable peor, o sea, no es que esté mal dicho el Pedrito. Está bien dicho, es adecuado, siempre que la situación comunicativa, quién es el emisor, a quién se lo dice, de qué están hablando, en qué circunstancias, por qué canal, siempre que todo eso diga, lo adecuado es el Pedrito. Pues, por ejemplo, para no confundir a don Pedro con el Pedrito. El Pedrito acaba de entrar en el penal y don Pedro ha ido a sacarlo a la comisaría. Bien, ¿qué se considera hablar bien? La corrección oral. Esto tiene que ver con la pronunciación, programa por programa. Bien, hemos dicho que no hay incorrecciones. Sí hay incorrecciones. Programa, hay una, desaparece una de las R's por una metátesis. Con las R's y con las R's pasa mucho, ¿no? Inoxis por hipnosis. Es un problema etimológico. La P en posición implosiva al final de sílaba cambia de sílaba. Coqueta por croqueta, o Gabriel por Gabriel. Así por así. Así está en el diccionario. Así está en el diccionario. Así está en el diccionario desde 1726. O sea, que no es, maravilla. Porque así está en el diccionario y aparece vulgar, vulgar. Eso es una indicación de esa forma es correcta. Esa forma está en el diccionario, punto. Esa forma es adecuada para un registro vulgar. ¿No? O sea, debe identificar con un registro vulgar. Dijiste por dijiste. Las segundas personas de los verbos tienen S, excepto en el pretérito perfecto simple donde no tiene S. Entonces, por analogía, en este caso, se restituye. Y la restituye Mecano y tú contestaste que no. Y ahí queda muy bien, porque para seguir la melodía necesitan alargar la sílaba y entonces meten la S. No sé si el motivo fue ese, y no sé si Nacho Canut estará en condiciones de decírnoslo, pero ese podría ser una explicación. Para acompañar a la guitarra, pues metes una S y sí. O para que Ana Torroja le hiciese las sonrisas, porque la S es la única letra que se puede pronunciar. La única que no es tipo. ¿Perdón? Cuando es. Pero es más me dice, vos me dijiste. Este vos es diferente. Vos me dijiste, ese dijiste, vos me dijiste. Tú dijiste. Dijiste. Lo que hablo es de la S esa. Pero esa S no sé si en el voceo se repone o... Vos dijiste. No es igual el voceo chileno que el voceo porteño y no es igual el voceo paisa, los verbos. Pero vamos, os animo a que estudiéis español de América y es apasionante, pero está hablando de Mecano, está hablando de Madrid, contestaste y tú contestaste que no. Me se cae por se me cae, alteración del orden de los pronombres, laísmo, la dejé un regalo por le dejé un regalo, ando por anduvo, por analogía también, de amar
amó, de andar, andó, pero resulta que andar es irregular, es anduvo. ¿Alguno de vosotros tenéis hijos? ¿Alguno es el sujeto? Tercera persona del singular. ¿Alguno de vosotros tiene hijos? Pero como vosotros está más cerca del verbo, concordancia ad sensum. Vocabulario inapropiado. Aspirina fluorescente. ¿Fluorescente está mal? ¿Esa palabra está mal? No. ¿Aquí es adecuada? No, por el contexto. Con aspirina no es adecuada. El otro día me preguntaba una amiga qué opinaba yo, a más gente, si extrabajador significaba alguien que ya no trabajaba o significaba alguien que bajaba mucho y muy profundamente. Digo, hombre, eso depende del contexto. Un buzo extrabajador, pues puede ser un buzo que alcanza mucha profundidad, pero con el buzo, ¿sí? Pues lo mismo aspirina fluorescente, desecho de virtudes, techado de virtudes, papeles descalificados, en lugar de papeles descalificados, o estoy insultante de alegría. Podría ser que estuvieras insultante de alegría, pero eso ya es poético. Eso ya tiene que ser en un contexto de ruptura, ¿no? Olor de multitudes. Olor de multitudes. En olor de multitudes, en olor de multitudes. Pero algunas tienen su historia, tienen que ver con la etimología, y se utilizan en el humor. Yo recomiendo, bueno, ya lo pondré en Facebook y lo tuiteo. Hay una escena en el antiguo Anoeta de San Sebastián de la película Airbag, que es un techado de ejemplos de esto, ¿no? La carretera de circuncisión. Quiero decir que se utiliza para el humor. Bien. La corrección de la lengua oral no tiene que ver solo, por lo tanto, con la pronunciación, tiene que ver, pues, con todos los niveles de análisis lingüístico. Y el decálogo de oro de la conversación, pues no lo doy porque sí que tiene algo que ver con la educación, pero esto, bueno, estos son resúmenes que hace la autora del libro para introducir a lo que es la corrección morfosintáctica. Tenemos que leer Antonio Briz todavía. Estos asuntos, Antonio Briz los explica quizá de manera más clara que el capítulo de introducción. Lo veremos luego. Ya sabemos lo que es la corrección. Entonces, la corrección tiene que ver con la gramática. Y la gramática tiene que ver con la norma. La gramática, hablando de etimología, viene del mismo origen que glamour. Es el que tiene glamour es el que sabe estar. El que sabe estar en la circunstancia comunicativa. Ese saber estar en la lengua es la gramática. El saber decir. Pero una cosa es saber hablar una lengua y otra cosa es saber la gramática. La gramática no la sabe la gente, como la gente no sabe el código penal. El asesinato y el homicidio y tal, sabemos 4 cosas, pero lo que es el código penal, no nos movemos por él. De la misma manera, hay un reducido grupo de personas a las cuales acabáis de entrar a formar parte que se caracterizan porque conocen la gramática y se pueden mover por la gramática. Y una manera de enseñaros con agilidad a moveros por la gramática es seguir los cuadros sombreados del libro amarillo, que son aquellos cuadros que están en gris y que corresponden con las páginas que tenemos en la guía. Entonces, vamos a leer algunos de ellos. Como es gramática, van por un orden gramatical y tenemos primero un accidente. El género es un accidente, algo que puede estar o no estar. Hay uno que es marcado y uno que es no marcado. Y luego está el desdoblamiento de género. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el accidente que llamamos género gramatical. Uno tiene que ver con los abogados, incluye a los abogados de ambos géneros sociales, es decir, a los abogados y a las abogadas. En español sí, porque es el género no marcado. Pero hay personas que prefieren desdoblar, ¿no? Entonces dirían, los abogados y las abogadas están colegiados y colegiadas. Problema del desdoblamiento. El desdoblamiento, la gramática del español lo permite, pero obliga a hacer concordancias que hay que tener en cuenta. Los abogados y las abogadas están colegiados. Seguimos utilizando el género marcado en el atributo. Entonces,
los abogados y las abogadas, los barra las, abogados barra ese, cualquier barra, hay distintas maneras de escribir todo eso. Pero la Real Academia lo desaconseja. La Real Academia, la nueva gramática, que es lo que está consensuado en 2009, publicado por todas las academias, no habla de eso. Puedes decir las abogadas que... También, y los abogados, un leonés, y eso incluye a todos estudios. Bueno, podemos hacer muchísimas cosas, pero en el libro no sé, lo importante es que hay profesiones que tradicionalmente y que ahora sí que tienen formas, ¿no? A una ministra le llamamos ministra si es una mujer, sin absolutamente ningún problema. Que luego hablemos del Consejo de Ministros y Ministras, o le llamemos al Consejo de Ministras, porque la mayoría son ministras, bien, eso va en contra de lo que dice en el libro, digamos que es la tradición gramatical, que tenéis que conocer porque también hay que leer textos del pasado que están escritos así. El desdoblamiento en realidad no es una novedad. Damas y caballeros es del siglo XIX. Y en señoras y señores es del siglo XVI. Damas y caballeros ya... Así que no es que el desdoblamiento sea una cosa... Pero tiene consecuencias gramaticales que afectan al accidente del género y que hay que tener en cuenta cómo funciona el español y cómo la gramática describe el funcionamiento, porque si queremos desdoblar, podemos. La academia... Bueno, pero entonces, ¿dónde tenemos que buscar para saber si se puede o no se puede? Sí se puede, en la gramática. Siempre se puede, lo único Siempre que, se puede, que ¿eh? nos cuesta más es cuando esas profesiones o esos trabajos terminan en N o en consonante. Estamos de nuevo en un caso y vamos a ir, en cada cuadro sombreado vamos a acabar llegando a la misma conclusión, y es que la adecuación. Que la academia recomienda no utilizar el desdoblamiento de manera sistemática, sino solo para aquellos contextos en... Si nosotros estamos hablando a los abogados y las abogadas del colegio colegial en un contexto en el que hay mujeres y que está bien visto el desdoblamiento, si estamos en un contexto en el que se utiliza el femenino para incluir a todos, yo qué sé, como una hippie de Soria, de tendencia amazónica, pues utilizamos el femenino solo. Allí será adecuado, correcto siempre. Allí será adecuado porque allí conseguiré cumplir un objetivo comunicativo, que puede ser integrarme en esa comunidad. Aquí todos usamos el femenino. Si quieres ser de nuestra pandilla, tienes que usar el femenino. Vale. Aquí todos desdoblamos. Si quieres ser de nuestra pandilla, tienes que desdoblar. Desdoblo. Pero si luego me voy a mi casa y sigo desdoblando, mamá o papá, ¿podéis acercarme la sal o la pimienta? A lo mejor estoy yendo demasiado lejos y quizá eso es lo que la academia, no lo sé, no recomienda. Sí. El otro día se escuché ¿cómo está para estar como el otro? Sí, lo que pasa es como electricista, es que hay masculinos que acaban en A, los que llevan el sufijo ista. Hay algunas mociones de género que son heterónimos. No vamos a empezar a llamarle al caballo yeguo para ser de género equina. Ni vamos a llamarle caballa. Supongo que era muy gracioso. O hacer una ironía con él. No, sí, a ver, no, yo no estoy utilizando ninguna ironía, estoy tratando de describir de manera objetiva la situación. O sea, tenemos una comisión en el departamento y todo para esta cuestión. Lo de las profesiones también depende de dónde. A las juezas peruanas no les gusta que les llamen juezas. Hay poetas que prefieren que les llamen poetas a que les llamen poetisas. Que las llamen poetisas. O sea, que cuidado con esto. Es muy difícil. Por eso, cualquier cosa que digas puede parecer irónico desde alguien que está en otra postura, pero en realidad yo no... Lo único que trato de explicaros es lo que quiere decir esto de no marcado y dónde se sitúa el libro y hacia dónde va el examen. ¿Hacia dónde va el examen? En el examen aparecerán nombres de profesiones y este tipo de cosas. La pregunta, ¿estos cuadros en qué libro vienen? En el amarillo. No, ¿estos no son de rojo? No, eso es Introducción a la lengua española. No, Bien. Pero ahí en el cuadro dice que de algunas profesiones no se puede. Eso. Claro. Bueno, ¿y cómo lo sabemos? Eso viene en el diccionario.
La norma aparece en el diccionario. Si en el diccionario aparece M.F y F. es que tiene los dos géneros esa forma. Si en el diccionario aparece abogado, A, es que se cambia. ¿Y en el examen? En el examen, pues lo tienes que saber ya. Lo habrás mirado previamente en el diccionario. Yo te recomiendo que empieces a mirarlo ya. Abogado y abogada, no hace falta que lo mire, ya os lo digo yo, arquitecto, arquitecta, en fin, no hay que... Pero bueno, que leerse el diccionario tampoco pasa nada. He empezado yo a leer una tesis hoy que se ha leído el chaval las 23 ediciones de la academia. No sé los años que habrá tardado, pero se las han leído todas. Bueno, se lee en diagonal, en fin. Bien, ¿hay errores? Sí, hay errores gramaticales. Hay veces que hablantes asignan un género incorrecto. ¿Por qué sabemos que es incorrecto? Porque aparece en el diccionario. Miasma, vinagre. Ya se murió el burro que traía la vinagre, ya lo llevó Dios, esta vida miserable. Eso lo canta Víctor Jara, hay una versión, ya se murió... Es chileno. Víctor Jara, sí, en paz descanse. Era autor de música protesta. Bueno, pues canta lo de la... Y ahí dice la vinagre, porque en el español de Chile, también en el español del norte de España, vinagre es femenino. Igual que hay dialectos donde sartén es masculino. ¿Vale? Pero la gramática establece, en el diccionario dice que vinagre es femenino. ¿De acuerdo? Miasma, pues es masculino, porque viene del griego. Tradicionalmente es masculino, pero el diccionario ha cambiado. Y en 2014 dice que también es correcto femenino. Entonces podemos decir el miasma, como se decía en el siglo XVI, o las miasmas. ¿Vale? El parálisis o la parálisis. Miasma. ¿Cómo lo sabemos? Preguntaba la compañera. Pues lo buscamos en el diccionario. Lo tenemos en el móvil, llevamos el diccionario con nosotros, nos aburrimos. Claro, yo veo a gente que juega a cosas de bolitas. Digo, esta gente ya se habrá leído el diccionario. Masculino o femenino. Esto quiere decir que él y la miasma son correctas. Esto no era así en 2001, esto no era así en 1992, esto no era así en 1780, en la primera edición. ¿Y cuál conviene consultar de la Real Academia? Pues si tú estás haciendo una novela y haces hablar a un personaje que está en 1780, pero depende de la circunstancia. Lo adecuado es que veas el emisor, el receptor. Pero ambas son correctas. Tú lo que no puedes hacer... yo lo que digo es, para saberlo nosotros, estoy escribiendo, o para estudiar para el examen, estoy escribiendo algo actual, ¿no? Sí. Y saber si es femenino, si es masculino, si aceptan los dos, eso en el diccionario de la Real Academia. Si tienes una duda, sí, pero eso aparece en la actualización normativa, en el documento de actualización normativa, miasma aparece explicado ahí. Y miasma aparece en el libro. Si tú en el libro ves miasma y no sabes lo que significa, búscalo en el diccionario. Sí. Pero no solo con este libro, con todos los libros, que habéis entrado a formar parte de una discreta minoría que hace esas cosas. Vamos, no tenéis que renunciar a vuestra vida normal, pero si alguien no sabe lo que es miasma, va al diccionario y encuentra esto y tiene que fijarse en estas letritas que aparecen detrás del número. Pero ya os digo que esto no era así. Y miasmas como unas miasmas, en el diccionario panhispánico de dudas ya se dice que se usa normalmente en plural y conserva el género masculino francés, de donde viene, no del griego directamente. Hoy se está extendiendo incluso entre hablantes cultos su uso por influjo de la A final en femenino. Esto es lo que decía el diccionario panhispánico de dudas en 2005. Y es lo que ha llevado a la academia en 2014, de acuerdo con todas las academias, a incluir también el género femenino. Porque ya en 2005 se constataba que el uso, incluso en hablantes cultos, se había extendido. Es decir, la norma cambia, la corrección cambia. Y esto no nos tiene que estresar, porque nosotros cambiamos con ella, el mundo cambia con ella, la ley hipotecaria ha cambiado este mediodía, quiere decir que no pasa nada, porque si ahora ya no hay que ponerle acento a solo, pues no se le pone. Eso sí, decía una compañera, pero si no le pongo acento a solo, alguien vendrá y me dirá que estoy cometiendo una falta de ortografía. Y yo le contestaba a la compañera, y quien así pensare, erraría. La gente se puede equivocar respecto a la norma.
Lo que pasa es que los que vayáis a estudiar estudios de lengua, pues tenéis que tener un conocimiento para que no os digan, esto es una falta. Bien. Los plurales, el otro accidente. Tenemos Sí. una duda. Bueno, duda no. En las páginas que nos proporcionas para este tema, Sí. los cuadros que los hemos encontrado en unas páginas diferentes no están incluidos. Por eso preguntaba yo antes si era de Es otro otra libro. edición, No. es de otra edición. Puede ser otra edición. No, De todas maneras, los tengo aquí también, pero están en una las páginas importantes son las de la guía. Luego las vamos a ver. Ah, entonces los cuadros no son tan importantes. Las que yo os he dado, En la guía no están la de los cuadros. Eso es lo que quiero decir. Sí, que los cuadros que No están en las páginas que has seleccionado para en la guía. vale. Pues yo estoy comentando cuadros sombreados que no entran en el examen en ese caso. ¿Vale? Vale, o sea, si no- Es decir, en caso de discrepancia entre lo que aparece aquí, los cuadros que yo os explico, y los cuadros que aparecen en la guía, es la que tiene razón es la guía. Lo que hay que estudiar es lo que aparece en la guía. ¿Vale? Pero vais viendo los cuadros. Antes había más cuadros, por lo que veo. Sí. El otro accidente, el número gramatical. Confundir el singular con el plural en muchas palabras que acaban en S. El análisis, no el análisis, sería construir el singular analógico, ¿vale? O traspiés, en lugar de traspié, o taxis, en lugar de taxi, ¿no? Sería tomar un taxis. Los extranjerismos plantean a veces problemas relativos al número. Aquellos que acaban, por ejemplo, en consonantes que no suelen terminar palabra en español, M, T, B, tienen varios plurales, clubes o clubs. En unos hablantes se utilizan, o en unos contextos se utiliza uno, en otros contextos se utiliza otro. La cuestión es que este tipo de palabras, los extranjerismos, dan lugar a dudas. Pues hay que consultar el diccionario panhispánico de dudas, porque en algunos casos la Asociación de Academias de la Lengua recomienda una forma y en otros casos no. ¿Vale? Adjetivos acabados en vocal tónica distinta de E, hindúes o hindús, dobles plurales o rubí, rubíes, rubís. El tradicional, el histórico es hindúes y rubíes, pero desde el siglo XIX se ha extendido mucho rubís e hindús. En la mayoría de los casos se pueden utilizar los dos, pero uno es arcaico o uno es preferido por la academia. La academia no dice esto sí, esto no. La academia dice esto sí, esto también. Esto en determinado contexto también. Esto en Argentina también. Y esto en Nuevo México también. Y esto también, pero cuidado, porque puede sentar mal en Chile. La academia no es esto sí y esto no. No, esto sí, esto también, esto ya hay veces que no. Programa por programa. Esto la academia no dice nada de programa por programa, no hace falta que lo diga. Comparativos. El adjetivo tiene otro accidente que tiene que ver con la comparación. Estos son adjetivos heterónimos, porque lo normal es utilizar más o el más. Bueno, más bueno, el más bueno. Bueno, mejor, óptimo. Malo, peor, pésimo. Malo, más malo, el más malo. Adverbio. Con Rosalía no voy a hacer voy a hacer la pregunta y van a decir malamente por lo menos 3. Vale. Grande, mayor, máximo, pequeño, menor. Bien. ¿Qué ocurre? Que como estas formas tienen la competencia de las analógicas, como todos los adjetivos que tienen, pues eso, mal compite con malamente y a nada que la canción de moda se llama malamente, pues nadie se acuerda de mal. Que hay algunos, pues mayor, menor, podemos utilizar más mayor, sería redundante, pero la academia lo permite si nos referimos a más anciano, a edad, no si nos referimos a espacio. Mi apartamento es más mayor que el tuyo,
No, mi apartamento es mayor que el tuyo, tiene más metros cuadrados. Fijaos cómo la norma a veces va al detalle. ¿Que todo esto nos lo tenemos que saber? Bueno, todo esto pues lo hacemos el máster, hacemos el doctorado y leemos mucho y al final pues tenemos una cierta intuición, pero sabérnoslo se lo sabe pues que ha hecho la gramática, ¿no? Se lo sabe y lo han hecho entre muchos. Bien, no me voy a detener porque además si hay los adjetivos posesivos, mi, tú, tuyo, como son adjetivos, tienen que acompañar a sustantivos. Los adjetivos acompañan a sustantivos. El nombre adjetivo acompaña al nombre sustantivo y forman en su conjunto la categoría de los nombres. Los adjetivos no acompañan a los adverbios, por lo tanto, detrás es un adverbio, detrás mía es un adjetivo que está concordando con un adverbio. Bien, ahí veis cómo la doctrina gramatical trata de explicarnos, no digamos la incorrección sin más, sino darnos el motivo de por qué eso, en un determinado contexto, en un determinado registro, un estilo es considerado inadecuado, incorrecto. Adjetivos demostrativos, esta es... aquí hay un problema con la acentuación. Los adjetivos demostrativos nunca han llevado acento. Nunca. Han sido los pronombres los que hasta 1956 lo llevaban obligatoriamente en caso de ambigüedad. Desde 1956, facultativamente en caso de ambigüedad y solo en caso de ambigüedad. Y desde 2010, ni en caso de ambigüedad. Nunca. ¿Qué significa que pueda? En caso de que se pueda confundir el pronombre con el adjetivo. Pero desde el 2010 ya no se acentúan los pronombres. En ningún caso. Los pronombres ya no se acentuaban obligatoriamente desde 1956. ¿Vale? Pero era facultativo. Ahora ya no. Ahora se recomienda no acentuar. No acentuar. Estoy detrás de él. Sí, pero ese no es un demostrativo. Ese es un pronombre, pero no demostrativo. Eso lleva 5. Ese sí. Pero porque no es demostrativo. No, exacto. Detrás de este no lleva. No. Antes se le podía poner para no confundirlo, no sé, porque ahí no se puede confundir. Si es adjetivo, en este niño nunca se le ha podido poner algo. Ese es el adjetivo demostrativo. Luego están los pronombres personales, donde para distinguirlo del artículo, sistemáticamente, claro, pero ocurre que el pronombre personal es tónico, mientras que el artículo es átono. Entonces, tiene una motivación también fonética. Esa es la tilde diacrítica. Es el tipo de tilde que antes llevábamos los pronombres. La tilde diacrítica es la que se utiliza para evitar ambigüedad. La ambigüedad es una palabra, un significante que puede corresponder a distintos significados y da lugar a ambigüedad. Tónico, puede ser el punto cardinal que está entre el norte y el sur, al lado del este, al oriente, y puede ser también el pronombre. ¿Qué libro es el amarillo? Con valor demostrativo. ¿Vale? ¿Y tilde diacrítica qué significa? Que sirve para distinguir formas que son ambiguas. Si tú a este pronombre le pones la tilde, ya no lo puedes confundir con este punto cardinal sustantivo. ¿Y eso es una tilde diacrítica? Esa es una tilde diacrítica que ya no existe. La que existe es la de los pronombres personales. Tema 4, acentuación. Aquí no nos preocupamos por la acentuación, ¿vale? Pero sí por lo demostrativo y por lo gramatical. ¿Qué ocurre? Que como ha intuido el compañero, los adjetivos demostrativos tienen una función muy cercana al artículo y al pronombre, ¿no? Entonces, en agua, el artículo lo veremos, la forma femenina es el, porque agua principia por A tónica. Pues de manera analógica se utiliza el masculino precediendo agua, agua, y eso es incorrecto, porque existe un femenino, ¿no? Esta agua. Corrección, incorrección, que tiene que ver con el
el género de los adjetivos. Una, sin embargo, sí que se comporta como los artículos. Un, agua. Pero no alguna, no 21, 21. O sea, claro, solo cuando es indefinido, artículo indefinido o adjetivo indefinido, según las gramáticas, pero... ¿En los demás? No. ¿En los demás se utiliza sujeto y...? Sí, en los demás. Numerales tienen algunas diferencias etimológicas, 900, no 900, porque la diptongación en español solamente se produce en posición tónica y en 900 la tónica es esta, no es lo mismo en 20. En el caso de 20 es que es un adjetivo, un diptongo decreciente, y en español tiene repugnancia los diptongos decrecientes, a diferencia del portugués. El portugués dice outro y el español dice otro. El portugués dice touro o tourada y el español dice toro o toreado. Lo de la aberración esa de los diptongos ya lo vemos en la fonética. Bien, numerales partitivos en lugar de numerales ordinales. No es lo mismo 13º que 13avo. 13avo es la parte correspondiente de dividir la unidad en 13 partes, mientras que 13º es el que en una serie va detrás del 12º o duodécimo y delante del 14º. Duodécimo, 12º, ambos son correctos. ¿De acuerdo? Pero 12avo no es lo mismo que duodécimo y 12º. Bien, esto a su vez se pueden escribir juntos y separados, eso tiene consecuencias en la acentuación, tiene consecuencias en el género también. Bien, adjetivos relativos, adjetivos interrogativos. Vamos por la diapositiva 26, 27, yo quería hacer hasta la 50. Lo de los adjetivos ya lo hemos visto, lo de los artículos, perdón. El artículo en algunos casos es obligatorio, la mayoría detrás va una estructura partitiva que tiene que estar determinada. Entonces, en español, la mayoría de los telespectadores. O el tenis es una práctica deportiva determinada que si la juegas tienes que hacerlo de manera determinada. Entonces, se juega al tenis. Pero hay determinadas variedades del español o hay determinados registros en los que se dice jugar a tenis, jugar a fútbol o la mayoría de telespectadores. Pensad en la radio, muchas veces se eliminan estos artículos simplemente para decir más, ¿no? Cuando piensas, qué rápido ha hablado este, pues ha utilizado recursos de este tipo. Eso no es correcto en la lengua escrita, cuidada, en el estilo académico, formal, pero sí que es bastante habitual. Los nombres propios con artículo, ya he hecho referencia a ellos. Los pronombres, aquí tenemos unos pronombres que, pues, esto no se utiliza en la mayoría de las variedades del español. 95 de cada 100 hablantes del español no utilizan nunca esa forma. Vosotros, incluso eso hace que les suene como formal, arcaico, ¿no? Que es justo el significado contrario que tiene para nosotros. ¿Dónde vais, malandrines? Eso a un americano le puede sonar formal. De hecho, en el español de América, eso se utiliza para las juras presidenciales. Juráis vos. Eso se retransmite por la televisión. Nada que ver con ¿dónde vais, chavales? ¿Dónde vais? De Torrente, ¿no? Usted y ustedes. Y luego está la cuestión del vos, que ya digo que no es lo mismo el vos en Chile, que es algo muy familiar. Es muy difícil escuchar a un chileno que utilice vos. Y si utiliza vos con otro es porque están casados o se han acostado, o son primos, una cosa muy, muy cercana. Mientras que en Argentina es mucho más común. ¿Sí? Entonces, fijaos, directamente el reemplazo del tú. aquí no hay cuestiones de corrección e incorrección. Esto es todo adecuación. Según con quién estemos hablando, tenemos que tener en cuenta que su percepción va a ser diferente. Y a lo mejor nosotros queremos acercarnos a él utilizando una forma de tratamiento familiar, pero si él lo percibe como, anda, esto es como jura el presidente de la República, a lo mejor el efecto que conseguimos
es el contrario, no conseguimos nuestra finalidad, no hemos logrado la adecuación, pero estaremos siendo correctos, estaremos utilizando bien los pronombres y los verbos. Si es que lo estamos haciendo bien, porque si decimos usted debe irse, usted debe irse, si me queréis, irse, ahí estamos utilizando el verbo por la segunda, con el pronombre por la tercera del plural, con un significado, ahí sí que hay cuestiones de corrección. Estos son los pronombres demostrativos de los que hemos hablado cuando hablamos de los adjetivos con los cuales se confunden, por eso hay ambigüedad, y antes tenían tilde de diacrítica. Bueno, hay algunos lugares, cual o cuala, y el relativo en la compañía, en qué, es por eso que, pronombres relativos, la conjugación verbal, por ahí aparecía el cuyo, el que su, la cuestión del imperativo, la segunda persona del imperativo, el infinitivo por la segunda persona del imperativo. Hubo una polémica en agosto, pero el Reverte levantó un poco los ánimos. En realidad eso solo afecta a pocos hablantes, quiero decir, porque en América es hablar vos, no lleva ni D ni R, o sea que hay incluso más formas también. Bien, siempre que elijamos la adecuada, sobre todo si le vamos a dar una orden a alguien, pues lo importante es que lo perciba como una orden, entonces lo mejor es adecuarnos a su manera, sí, o un gesto, o lo que sea. Perífrasis verbales, deber de más infinitivo y deber más infinitivo. Deber de es para mostrar una hipótesis, algo que desconocemos de manera exacta, y deber más infinitivo es una perífrasis obligativa. Sin embargo, también podemos utilizar deber con infinitivo para mostrar desconocimiento o inexactitud, porque la Academia lo admite, aunque recomienda reservar deber de solo para los casos de duda y no utilizar deber de con el valor obligativo. Es decir, deber más infinitivo para los dos, pero deber de solamente para el de obligación. Esto es lo que la compañera confundía con el dequeísmo y ya hemos hablado de eso. Adentro, frente a dentro, afuera, atrás, adelante, que son adverbios. Continuó adelante, no necesita la preposición, no es una locución preposicional, y debe evitarse la forma alante, que sería propia de la lengua oral. Cuando concurren dos o más adverbios en mente, solamente se añade mente en el segundo, actuó tranquila y serenamente. Si el adjetivo lleva tilde, el adverbio en mente se forma a partir del femenino del adverbio. La compañera confundía el uso de la perífrasis verbal con el dequeísmo, que consiste en añadir la preposición de inmediatamente delante de la conjunción que cuando no es necesaria. Resulta de que es cierto todo. Resulta es transitivo. Si es transitivo, tiene que llevar una completiva en función de objeto directo. Las completivas en función de objeto directo se principian en español con qué. Si fuera intransitivo y tuviera un régimen preposicional, el término del complemento preposicional que hace de predicado en la oración debe ir precedido por la preposición regida. Esto es gramática, no es hostilidad, no es que esté enfadado, es que la gramática es así. Las preposiciones se llaman preposiciones como la última mujer de Fernando VII se llamaba María Cristina. Es el nombre que tienen, son pocas, antes cabe con de estas. Yo me lo sé con cabe todavía, ahora cabe ya no sé, ya lo han quitado. Es arcaica, ¿no? Pero vamos a hacer, si les parece, un pequeño descanso, voy a bajar. Voy a cortar la... En casa estáis muy tranquilos. Vale, voy a cortar la grabación.